Sentí sus labios rozar mi cuello mientras, a pocos metros, mi marido roncaba borracho en la cama. El olor a vino impregnaba toda la casa, pero yo solo podía respirar el aroma del médico, el hombre que me devolvía la vida. Cada crujido de la madera, cada sombra, era un riesgo. Pero aún así, no me aparté. Porque en aquel instante comprendí que la prohibición no hacía más que avivar las llamas de nuestro secreto. Me llamo Elena y, hasta el verano pasado, mi vida podía resumirse en dos sonidos: el golpe húmedo de una botella al chocar contra la mesa y el ronquido pesado de mi marido al quedarse dormido vestido, con las botas puestas y el aliento a vino ocupándolo todo. Vivimos en San Román de la Vega, un pueblo pequeño encajado entre montes, donde el viento baja por los prados como un rumor antiguo y las campanas de la iglesia marcan las horas incluso cuando ya nadie las escucha. Aquí todo se sabe, y lo que no se sabe, se inventa. Me casé con Sergio a los 27. Él tenía manos fuertes, de las que arreglan una puerta coja con 2 golpes, y un humor que, cuando estaba sobrio, podía iluminar una cocina entera. Pero el vino fue creciendo como hiedra por las paredes de la casa, hasta cubrir las grietas y también las ventanas. La taberna El Portalón se volvió su segunda cama, la primera la compartía conmigo a medias, a ratos, con silencios cada vez más largos. Hay adicciones que no gritan, se sientan, ocupan, colonizan. La suya lo hizo con una paciencia cruel. Yo cuidaba del consultorio de la farmacia algunas tardes, ayudaba a tía Puri con los pedidos, limpiaba la escuela cuando lo pedía el ayuntamiento y llevaba la casa como quien repasa una lista infinita. Mi madre, desde el pueblo de al lado, me llamaba para preguntarme si todo iba bien. Yo decía que sí, que siempre, que no faltaba nada. Pero faltaba aire. A comienzos de junio, el viejo doctor Prado se jubiló. Lo despidieron con vino dulce, empanada y un aplauso costumbrista en la plaza. Al lunes siguiente, llegó el nuevo, Diego Valcárcel, 37, ojos serenos, espalda recta de quien ha aprendido a escuchar antes que a dictar. Venía de Oviedo, dijeron, casado con una profe de instituto que aún no se había mudado porque cerraba curso. Esa primera mañana lo vi cruzar la plaza con una caja de libros bajo el brazo, la barba incipiente y un gesto que no era altivez ni timidez, sino atención. Eso, precisamente, atención. En los pueblos la gente mira mucho y escucha poco, él traía lo contrario. Entré en la consulta con una excusa torpe. Dije que me dolían las sienes, era cierto, que últimamente no dormía bien, también era cierto, que se me hacía un nudo en el estómago cada tarde al escuchar abrirse la puerta de la taberna, eso no lo dije, pero también era cierto. Él no se apuró. Me preguntó por la cabeza, la espalda, los horarios, el trabajo, los nervios, si desayunaba o solo café, si caminaba o si me sentaba a mirar la sierra alguna vez. Tomaba notas con letra limpia y levantaba la vista a menudo, como si las palabras fueran menos importantes que los silencios que dejaban. Elena, el cuerpo habla cuando no le dejamos hablar a la vida, dijo al final, con una sonrisa leve. Camine por la tarde, aunque sea media hora. Y beba agua, mucha. Le voy a dar algo suave para el insomnio. Pero lo que necesita no viene en pastillas. Salí con una receta y un peso extraño en el pecho, mitad alivio, mitad vértigo. En el pasillo olía a eucalipto y a madera nueva. Me sorprendí a mí misma recogiendo el pelo con una horquilla antes de cruzarme con él de nuevo. No me pregunté por qué. Esa noche, Sergio llegó tarde y pesado. Traía la voz subida y los ojos vidriosos de quien pelea contra fantasmas que no existen. Dejó la chaqueta en una silla, me abrazó torpemente por la cintura, el abrazo de quien ya no abraza a nadie, y pidió la cena. Comimos en silencio, con el televisor llenando los huecos. Al acostarse, quedó dormido de lado, roncando, una mano colgando fuera de la cama como una bandera rendida. Yo me quedé mirando el techo, con el zumbido de la lámpara y el eco de una frase, lo que necesita no viene en pastillas. Los días siguientes, el médico se volvió presencia. No buscada, no perseguida, presencia. Lo veía pasar en el coche gris camino del ambulatorio, lo escuchaba preguntar por los mayores en la plaza, lo sorprendía atendiendo a Mariluz en la farmacia con una paciencia que ya nadie tiene,
contándole cómo debía tomarse los antibióticos como si de eso dependiera el mundo. Y, tal vez, de eso sí dependía el mundo, de que alguien te mire y te explique sin prisa cómo sostenerte. Una tarde de jueves, Sergio no apareció. No era raro. Cuando dieron las 11 y el viento empezó a empujar contra las contraventanas, fui a buscarlo al portalón. Estaba echado sobre la mesa, con la frente pegada a la madera y el vaso a medio. Paco, el dueño, me miró con esa pena honda que es mitad compasión y mitad hastío. Elena, hoy se ha pasado. Si puedes, llévatelo. Le puse el brazo y lo levanté despacio. Hicimos el camino de vuelta con el colgado de mi hombro, la calle oscura, las piedras frías, la respiración ardiéndome en los pulmones. Al llegar a casa, pensé en llamarlo a él, al médico, y me odié por pensarlo. Abrí la puerta, lo dejé en el sofá y me quedé de pie, temblando, con el corazón desbocado. Sergio murmuró algo ininteligible y volvió a caer en un sueño turbio. No sé por qué marqué el número. Había una pegatina en el frigorífico con el teléfono del consultorio nuevo para urgencias menores. Mis dedos lo hicieron antes que mi cabeza. ¿Diga? La voz de Diego era baja, como quien no despierta a la casa. Perdón. Soy Elena. Mi marido, miré el sofá. Bebió demasiado. Quería saber si hay algo que deba vigilar. Está muy frío. El silencio al otro lado duró un segundo. ¿Dónde vive?, preguntó. No tardó ni 10 minutos. El golpe suave en la puerta me sacó de un hilo de pensamientos. Abrí y entró con un maletín y una linterna pequeña. Miró a Sergio, le tomó el pulso, la tensión, le habló por su nombre como si se conocieran de toda la vida. Luego me apartó hacia la cocina, con cuidado, sin invadir, como quien guía a alguien que camina a oscuras. No es nada que no haya visto antes, dijo. Agua, mantas, y que duerma de lado. Mañana va a estar hecho polvo. Y usted, me sostuvo la mirada. ¿Está bien? Nadie me había preguntado eso en mucho tiempo. Asentí, pero la garganta se me cerró. Puse agua a hervir sin motivo, solo por hacer algo con las manos. Él guardó los instrumentos, no se fue enseguida. Apoyó los dedos en el mármol, distancia medida, respetuosa, y en esa distancia hubo una corriente que no era solo gratitud. Era otra cosa. Un reconocimiento, quizás. El modo en que la desesperación se reconoce con el deseo de vivir. Gracias por venir, dije al fin. No suelo pedir ayuda. Aprender a pedirla es parte de curarse, respondió. Se despidió en el umbral con un gesto breve. Cuando la puerta se cerró, el pasillo pareció más largo. Me quedé mirando la sombra de su figura alejándose por la calle, los montes al fondo, el aire frío que se colaba por la rendija. Sergio se movió en el sofá y volvió a roncar. Yo, de pie, sentí algo que no sentía desde que tenía 20 años, una grieta de luz en mitad de la noche. Esa semana, el pueblo empezó a rodar su lengua. Que si el médico era demasiado joven. Que si venía con aires de ciudad. Que si su mujer tardaba en mudarse. Que si miraba demasiado a las pacientes. Yo escuchaba y callaba, con una parte de mí deseando desmentir y otra parte preguntándose qué exactamente quería desmentir. Volví a la consulta por la migraña. Él me recibió con la misma calma. Me preguntó si caminaba al atardecer. Le dije que sí, que por el camino de las hayas, que el aire ahí huele a lluvia limpia incluso cuando no llueve. Sonrió, como si compartiéramos un secreto sencillo: la naturaleza cura lo que el ruido envenena. Elena, dijo antes de que me levantara, hay dolores a los que no hay que acostumbrarse. Me fui con la receta y una frase más guardada. En casa, Sergio había prometido que iba a dejarlo. También lo había prometido en enero, y en octubre, y el verano anterior. Las promesas del alcohol son papeles mojados, se pegan a la mesa y nadie los lee luego. Esa noche, cuando apagué la luz, no pensé en la botella ni en el ronquido. Pensé en dos manos,
unas que tiemblan de costumbre y otras que toman el pulso con delicadeza. Entendí que el cuerpo a veces elige antes que la cabeza. Que la lealtad es un lugar, sí, pero también un tiempo, y el mío empezaba a correrse, 1 milímetro cada día, hacia el borde donde empiezan los precipicios. No fue un rayo. Fue una brasa creciendo al amparo del viento. Y el viento, en este pueblo, nunca falta. En los pueblos las noticias vuelan más rápido que las nubes. La llegada de un médico nuevo era tema de conversación en cada esquina, en la cola de la panadería, en la fuente, en los bancos de la plaza. Unos decían que era demasiado joven para entender las dolencias de los viejos, otros, que al fin había llegado alguien con aire fresco y estudios de ciudad. Y en medio de todo, yo, que no podía dejar de pensar en la noche en que Diego cruzó mi puerta con el maletín en la mano. Volví a la consulta a los pocos días, esta vez con una excusa aún más endeble, un dolor en el hombro derecho que había empezado a notarse después de arrastrar a Sergio desde la taberna. Diego me recibió con esa calma suya que convertía cualquier mentira en verdad parcial. ¿Otra vez por aquí, Elena?, me dijo con una media sonrisa, como si adivinara algo detrás de mis palabras. Me senté frente a su mesa y me toqué el hombro con gesto de incomodidad. Me duele un poco al levantar peso. Será tontería, pero prefiero revisarlo. Él asintió, tomó unas notas y me pidió que me levantara. Su consulta olía a madera y alcohol medicinal, con una ventana abierta que dejaba entrar el murmullo de los chopos. Cuando se puso detrás de mí y colocó sus manos sobre mi hombro, sentí un estremecimiento que nada tenía que ver con el dolor. Relájese, me pidió, en voz baja. Cerré los ojos. Sus dedos presionaron con suavidad la articulación, recorriendo el músculo como quien examina con paciencia una grieta en la pared. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propio pulso acelerado. No parece grave. Una contractura, seguramente por esfuerzo. Le vendrá bien calor y descanso, dijo, retirando las manos con un gesto lento, casi cuidadoso. Cuando abrí los ojos, sus miradas se cruzaron con las mías. Fue apenas un instante, pero en ese instante ocurrió algo, un reconocimiento mutuo de que lo que había entre nosotros ya no era solo médico-paciente. Me senté de nuevo, fingiendo revisar la receta que escribía, aunque no leía nada. Solo escuchaba el rasgueo de su pluma y el eco de mis propios pensamientos. Al salir, la señora Valcárcel, la mujer del alcalde, estaba en la sala de espera. Me miró de arriba abajo con ese gesto inquisitivo que tienen las mujeres de pueblo que no necesitan palabras para hacer preguntas. ¿Dolor de cabeza otra vez?, me dijo, como quien no cree la respuesta. Sonreí nerviosa. Ya sabe, los nervios. Su sonrisa ladeada me confirmó lo que temía, los murmullos habían comenzado. Esa noche, Sergio llegó de la taberna tambaleándose. Me pidió la cena, habló de tonterías con voz pastosa y acabó dormido en el sillón, con la botella aún a medio. Yo recogí los platos y me quedé mirando la llama de la lámpara de aceite, preguntándome si alguien había visto el roce de las manos de Diego en mi hombro. El pueblo era pequeño, las paredes finas, las lenguas largas. Y yo sentía que cada gesto, cada mirada, cada silencio se estaba grabando ya en la memoria de alguien. Lo supe entonces, no había vuelta atrás. La frontera invisible ya estaba cruzada, aunque aún no hubiera ocurrido nada más. Las tardes de viernes eran siempre iguales. Sergio salía de casa al caer el sol con la excusa de 2 vinos en el portalón y regresaba bien entrada la noche, arrastrando los pies, con el rostro congestionado y la lengua pastosa. Yo había aprendido a no esperarlo, a ocupar ese tiempo en mis cosas, o simplemente a dejar que el silencio llenara la casa. Pero aquel viernes decidí otra cosa. Pasé frente al consultorio de Diego al regresar de la compra. La luz seguía encendida, aunque el horario marcaba que ya debía estar cerrado. Vi su silueta moverse dentro, ordenando estanterías, y algo en mí me empujó a entrar. Golpeé suavemente y asomé la cabeza. Perdone, no sabía si estaba todavía. Él sonrió, sorprendido. Adelante, Elena. Estaba terminando unos papeles. La consulta estaba en penumbra, con solo la lámpara del escritorio encendida.
El olor a desinfectante se mezclaba con el de la lluvia que caía afuera. Dejé la bolsa de la compra en el suelo, sin saber qué decir, hasta que él me señaló la camilla. ¿Sigue doliéndole el hombro? Asentí, aunque el dolor ya casi había desaparecido. Me senté, y Diego se acercó despacio. Volvió a poner las manos sobre mí, esta vez sin guantes, solo piel contra tela. La calidez de sus dedos me recorrió como un relámpago. Está mucho más suelto. Ha hecho bien en cuidarse, dijo, con voz baja. Me atreví a mirarlo de frente. La distancia entre nosotros era mínima, apenas un par de respiraciones. Afuera, la lluvia repiqueteaba como si quisiera ocultar lo que allí ocurría. Fue él quien dio el primer paso, su mano se deslizó suavemente por mi brazo, y yo no me aparté. Sentí el aire espesarse, la sangre correrme por las venas con una fuerza desconocida. Nuestros rostros se acercaron, hasta que su boca rozó la mía con un gesto tan leve que más que un beso fue una pregunta. Y yo respondí sin palabras. Nos besamos en silencio, como si el mundo entero estuviera al otro lado de la puerta. Mis manos se aferraron a su bata, y el tiempo dejó de existir. El consultorio, con su olor a alcohol y papeles, se transformó en un lugar secreto, donde por fin podía respirar. Un ruido afuera nos devolvió a la realidad, pasos en el pasillo, una voz lejana. Nos separamos de golpe, conteniendo la respiración. La puerta había quedado entornada, y cualquiera que pasara podría haber visto algo. Esperamos en silencio hasta que el sonido se alejó. Diego me miró con los ojos encendidos y murmuró: «Esto es una locura». Yo reí nerviosa, con el corazón desbocado. «Sí, pero ya no puedo detenerlo». Salí de la consulta con la bolsa de la compra en la mano, el cabello revuelto y los labios aún temblando. Crucé la plaza con la sensación de que todos los balcones estaban mirando. Esa noche, cuando Sergio regresó tambaleándose y cayó rendido en la cama, yo permanecí despierta, recordando el calor de esas manos en mi piel. Era la primera vez que lo prohibido había dejado de ser solo un pensamiento. Era domingo y llovía con furia, como si las nubes quisieran arrancar el techo del pueblo. Sergio había salido temprano hacia la taberna, empapado ya antes de llegar. Regresó al anochecer, tan borracho que ni logró subir la escalera, cayó en el sofá con la chaqueta puesta y los zapatos manchados de barro. Sus ronquidos pronto llenaron la sala como un rugido constante. Yo recogí la mesa, guardé la vajilla y me quedé en la cocina con la lámpara encendida. Tenía el corazón inquieto, un presentimiento extraño. Entonces escuché el golpe suave en la puerta trasera. Me acerqué con el alma en vilo. Al abrir, lo vi, Diego, con la gabardina húmeda y los ojos serios. «Perdona que venga así», susurró. «Quería asegurarme de que estabas bien con esta tormenta». Lo dejé pasar, aunque sabía que no era la tormenta lo que lo había traído. La casa estaba en penumbra, salvo la cocina. Podíamos escuchar, a pocos metros, el ronquido irregular de Sergio. Diego se acercó despacio, como quien teme romper un hechizo. «No deberíamos», murmuré, aunque mi cuerpo decía lo contrario. «Lo sé», respondió él, y aún así, sus dedos rozaron los míos sobre la mesa. Ese roce bastó para encenderlo todo. El beso fue inevitable. Al principio tembloroso, como si el miedo nos sujetara, pero enseguida ardiente, desesperado. La cocina se convirtió en refugio, y cada crujido de la madera parecía un aviso de que Sergio podía despertar. Esa amenaza, en vez de frenarnos, lo hacía más intenso. Nos apartamos de golpe al escuchar un cambio en los ronquidos. Sergio se removió en el sofá, murmuró algo y volvió a hundirse en su sueño alcohólico. Yo me quedé con la respiración cortada, el corazón a punto de salirse del pecho. Diego me sujetó la cara entre las manos y me susurró al oído: «Nunca había hecho nada tan arriesgado». «Ni yo», respondí, con la voz quebrada, pero sin apartarme. El tiempo pareció suspenderse. Afuera la lluvia golpeaba las ventanas, adentro el peligro estaba a un pasillo de distancia. Y aún así, en esa penumbra, comprendí que la prohibición era lo que me mantenía viva.
Cuando Diego se fue, lo acompañé hasta la puerta trasera. Nos miramos en silencio, sin despedidas largas, como si el secreto necesitara de pocas palabras. Cerré despacio y apoyé la espalda en la madera. Sergio seguía roncando, ajeno al incendio que ardía a pocos pasos de él. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, sentía la presión de los labios de Diego, el eco de su voz y la certeza de que, aunque jugábamos con fuego, ya era demasiado tarde para detenernos. El día después de aquella noche en mi cocina, desperté con una sensación extraña, miedo y euforia entremezclados. Había pasado una línea de la que no se regresa, y en vez de remordimiento lo que sentía era hambre de más. El pueblo, sin saberlo, se volvió escenario de nuestros juegos de riesgo. Diego y yo ya no podíamos contentarnos con miradas. Necesitábamos rozarnos, probar que era real incluso bajo las narices de los demás. Una mañana, en la farmacia de tía Puri, nos encontramos por casualidad. Yo compraba medicinas para Sergio, que llevaba 3 días de resaca continua. Diego entró con su bata aún puesta, saludó con cordialidad y pidió unas gasas. Mientras esperábamos, me acerqué un paso, lo suficiente para sentir su aliento en mi cuello. Nadie lo notó. Pero yo sí. Esta noche, murmuró, apenas moviendo los labios. Asentí sin mirarlo. Salí con la bolsa en la mano, las piernas temblando. Esa noche, la cita no fue en mi casa, sino en el consultorio del pueblo. Llegué cuando ya no quedaba nadie en la calle. La puerta estaba entreabierta, y al entrar, lo vi junto a la camilla. No hablamos mucho, era como si el silencio supiera mejor que cualquier palabra. El encuentro fue rápido, intenso, con el eco de nuestros suspiros rebotando contra las paredes blancas. En medio del arrebato, escuchamos voces afuera, 2 vecinos que pasaban charlando camino de la taberna. Nos congelamos, conteniendo la respiración, mientras los pasos se alejaban. Nunca había sentido el corazón tan desbocado. Al día siguiente, el rumor en la plaza me hizo temblar, dicen que la mujer de Sergio pasa demasiado por la consulta. No lo dijeron con nombres, pero todos sabían de quién hablaban. En los pueblos las lenguas son más rápidas que los relojes. Para colmo, Sergio empezaba a enfurecerse por mis ausencias. Una tarde me encontró arreglando el pelo frente al espejo. ¿Y para quién te pintas tú, si yo ni lo noto?, dijo con sorna. No supe qué responder. Me limité a sonreír con una excusa. Pero por dentro sabía muy bien para quién lo hacía. Los encuentros con Diego se multiplicaron, en el camino de las Hayas, donde fingía pasear, y él aparecía con el pretexto de hacer visitas a domicilio, en el almacén de la consulta, donde bastaba con cerrar la puerta para que el mundo desapareciera, incluso un día en el patio trasero de la iglesia, durante una procesión, mientras todo el pueblo estaba distraído. Cada lugar era un desafío. Cada roce, un grito en silencio. Y cuanto más arriesgado era, más nos atraía. Sabíamos que el secreto no aguantaría mucho. El pueblo olía a sospecha, y Sergio, aunque borracho la mitad del tiempo, no era ciego. Pero el vértigo era adictivo. Y yo, que había pasado años apagada, ahora ardía con cada mirada de Diego. Esa noche, tumbada en la cama mientras Sergio roncaba a mi lado, lo comprendí, no me importaba el riesgo, ni los rumores, ni siquiera el peligro de ser descubierta. Lo único que me importaba era sentirme viva otra vez. Esa tarde la lluvia había sido fina, constante, de esas que empapan los muros y obligan a todos a encerrarse temprano. Sergio había pasado el día entero en el portalón. Volvió tambaleándose, con los ojos turbios y la camisa mal abrochada. Apenas logró subir la escalera y se desplomó en la cama sin quitarse las botas. Yo me quedé en la cocina, con el corazón latiendo fuerte. Sabía que Diego venía. Lo habíamos planeado con un mensaje breve: esta noche, cuando duerma. El silencio de la casa era engañoso. Solo se escuchaba el ronquido espeso de Sergio desde arriba. Cuando golpearon suavemente la puerta trasera, el alma se me encogió, pero fui a abrir. Diego entró con paso sigiloso, cerrando detrás de sí. ¿Está dormido?,
Preguntó en un susurro. Como un muerto, respondí, aunque el miedo me hacía dudar. Nos abrazamos en la penumbra de la cocina, con las contraventanas cerradas y el viento arañando las tejas. El beso fue urgente, desesperado, como si supiéramos que jugábamos contra el reloj. El roce de sus manos en mi espalda me encendía, pero cada crujido del suelo me recordaba que arriba, a unos pasos, mi marido podía despertar. En un momento, Diego me apoyó contra la mesa, y justo entonces un ruido nos congeló, las botas de Sergio golpeando el suelo del cuarto. Nos miramos aterrados. El ronquido había cesado. «Está despierto», murmuré, temblando. Diego me tomó de la mano y nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración. Escuchamos cómo Sergio se levantaba, arrastrando los pies, y abría la ventana de la habitación. Murmuró algo, un gruñido, y luego volvió a dejarse caer sobre el colchón. El ronquido regresó, más fuerte. El aire volvió a mis pulmones como una bofetada. Diego apoyó la frente contra la mía y susurró. «Esto es una locura». «Sí», dije, con el corazón en la garganta. «Pero no puedo parar». Nos quedamos un instante más, pegados en la oscuridad, sabiendo que habíamos estado a un paso del desastre. Y sin embargo, cuando lo acompañé hasta la puerta trasera y lo vi perderse entre la niebla, lo que sentí no fue miedo, sino una certeza ardiente. Cuanto más cerca estábamos del abismo, más deseaba saltar. Esa noche no dormí. Cada crujido de la madera me parecía la antesala del fin. Pero al mismo tiempo, cada recuerdo de sus manos me devolvía a la vida. Y entendí que ya no vivía para las rutinas del día, ni para las promesas rotas de Sergio. Vivía para esos minutos robados, a un paso del abismo. En un pueblo, los secretos nunca son completamente secretos. Se esconden un tiempo, pero acaban saliendo por las rendijas de las puertas, se cuelan en las cocinas, se sirven en la barra de la taberna. Yo lo supe una mañana al ir a la panadería. La señora Clotilde, con su delantal blanco y su costumbre de hablar más de la cuenta, me miró de arriba abajo antes de soltar. «Estás más guapa últimamente, Elena. El aire de la montaña sienta bien, ¿eh?» No había nada en sus palabras, pero sí en su sonrisa torcida, en la forma en que luego miró a la clienta de al lado. Una chispa de complicidad silenciosa. Me ardieron las mejillas. Esa misma tarde, en la fuente, escuché a dos mujeres mayores cuchicheando. Dicen que el nuevo médico atiende con demasiado cariño a algunas. Pues a mí me parece que a una en particular más que a nadie. Se callaron al verme pasar, bajando la vista como niñas sorprendidas en falta. El agua de la fuente sonaba más fuerte que sus voces, pero yo ya había escuchado lo suficiente. Incluso Paco, el tabernero, me lanzó un comentario extraño al darme las gracias por recoger a Sergio otra vez. «Menos mal que tienes buena salud, Elena. No todos tendrían paciencia». Lo dijo con una sonrisa, pero en sus ojos vi un brillo de ironía, como si supiera algo más. En casa, Sergio seguía con sus rutinas de vino y sueño pesado. Tal vez había escuchado algún rumor, tal vez no. Pero si lo había hecho, se engañaba a sí mismo. Prefería pensar que su mujer era intachable, que su única compañía eran las paredes de la casa. Diego, en cambio, empezaba a mostrarse inquieto. Una tarde, mientras paseábamos por el camino de las hayas, me detuvo con el ceño fruncido. «Nos están mirando, Elena. Los vecinos no son tontos. ¿Y qué vamos a hacer?». Le respondí, con un temblor en la voz. «Tener cuidado. Mucho cuidado». Lo dijo, pero sus labios buscaron los míos en un rincón del sendero, justo cuando escuchamos un carro pasar a lo lejos. Nos separamos de golpe, con el corazón en la garganta. Y, sin embargo, la adrenalina de casi ser descubiertos nos encendió más que nunca. Volví a casa esa noche con la sensación de que las miradas me seguían en cada esquina. Y aunque el miedo crecía, también lo hacía el deseo. Cuanto más claro era el rumor, más fuerte era mi necesidad de desafiarlo. Comprendí que el pueblo entero podía sospechar, pero mientras Sergio no supiera la verdad, yo seguiría caminando sobre esa cuerda floja.
Y en el fondo, muy dentro de mí, había una voz peligrosa que susurraba, tal vez hasta quiero que se enteren. Durante años había vivido con la certeza de que Sergio no veía más allá del vaso. Que su mundo se reducía a la taberna, a los amigos de copa y a la cama donde caía como un tronco. Pero el cuerpo se acostumbra a la rutina, y hasta los borrachos aprenden a reconocer cambios en la sombra de quien tienen al lado. La primera señal fue una noche cualquiera. Yo estaba frente al espejo, arreglándome el pelo antes de salir con la excusa de llevar ropa limpia a mi madre. Sergio, medio tumbado en el sofá, me observaba con los ojos entrecerrados. ¿Y a quién quieres impresionar con tanto peine?, murmuró, con voz arrastrada. Me quedé helada, con la horquilla en la mano. No seas tonto, Sergio. Es solo una visita. Él rió sin humor y bebió otro trago. Pero esa noche, cuando regresé, fingía dormir. Yo lo vi abrir un ojo apenas, como si quisiera sorprenderme en algo. La segunda señal vino días después. Había dejado mi pañuelo en el consultorio de Diego y lo traje de vuelta doblado en el bolso. Sergio lo encontró sobre la mesa de la cocina. Lo levantó, lo olió, y lo dejó de nuevo con gesto extraño. Huele distinto, dijo, con la voz seca. Yo fingí no escuchar, pero sentí que mi cuerpo se encogía de miedo. La tercera fue la más clara. Una tarde, cuando me preparaba para ir al mercado, Sergio me detuvo en la puerta. ¿Sabes qué dicen en la taberna?, preguntó, mirándome fijamente. No me interesa lo que digan. Dicen que el médico nuevo tiene más visitas de las que debería. Y que algunas se quedan más rato del necesario. Me ardieron las mejillas. Quise responder con furia, pero solo atiné a murmurar. La gente inventa cosas. Él me dejó pasar, pero su mirada se quedó clavada en mi espalda como un cuchillo. Aquella noche, cuando lo escuché roncar en la habitación, comprendí que el peligro ya no estaba solo en las lenguas del pueblo. Estaba también en la sospecha que había germinado en los ojos vidriosos de Sergio. Lo peor era que parte de mí no sentía solo miedo. Había también una extraña emoción, como si el riesgo de ser descubierta avivara aún más el deseo de entregarme a Diego. Como si, al borde del abismo, la caída se volviera inevitable y hasta tentadora. Las sospechas de Sergio no frenaron nada, al contrario, hicieron que el vértigo me quemara más por dentro. Había algo en mí que, cuanto más cerca estaba el peligro, más fuerte deseaba tentar a la suerte. Aquella noche, Diego vino a mi casa. No había sido planificado, fue un impulso, un mensaje corto que decía, hoy. No aguanto más. Sergio había vuelto de la taberna arrastrando los pies. Lo ayudé a subir las escaleras, lo dejé caer en la cama con la ropa puesta y un vaso de agua al lado. Quedó dormido casi al instante, con ese ronquido profundo que llenaba toda la casa. Bajé a la cocina con las manos temblando. Golpearon la puerta trasera 3 veces, suaves. Abrí y allí estaba Diego, con la respiración agitada y los ojos encendidos. Entró sin decir palabra, cerró detrás de sí y me abrazó como si hubiera estado conteniendo el aire durante semanas. Aquí no, susurré, nerviosa, pensando en Sergio arriba. Precisamente aquí, respondió él, mirándome con una decisión que me desarmó. Nos besamos en silencio, el corazón golpeando más fuerte que los ronquidos que bajaban del piso de arriba. El suelo crujía bajo nuestros pasos, cada ruido me parecía un trueno. Y aún así, el miedo no nos detuvo. Diego me tomó de la mano y me condujo hacia el salón, apenas iluminado por la lámpara del pasillo. El sofá aún conservaba la marca del cuerpo de Sergio de tantas noches dormidas allí. Y fue allí, a pocos metros de donde mi marido dormía, donde nos entregamos como si el mundo no existiera. Cada beso era un desafío, cada roce un grito ahogado. Me estremecía pensando que Sergio podía despertar, bajar las escaleras y encontrarnos. Esa posibilidad hacía que todo ardiera más. En un momento, el silencio se rompió con un golpe, un vaso que Sergio tiró sin querer en el cuarto. Nos quedamos paralizados, conteniendo la respiración.
Los ronquidos regresaron después de unos segundos que parecieron eternos. Diego apoyó la frente contra la mía y sonrió, nervioso. «¿Estamos locos?» «Sí», susurré, con la voz quebrada. «Pero no puedo dejar de hacerlo». Cuando al fin se fue, lo acompañé hasta la puerta trasera, con los pies descalzos y el corazón latiendo como un tambor. Volví a la cama, me tumbé junto a Sergio y escuché su respiración pesada. No sabía si agradecía que no se despertara o si en el fondo deseaba que lo hiciera, para que la mentira se rompiera de una vez. Lo único cierto era que aquella noche habíamos estado a un paso del desastre, y yo, lejos de arrepentirme, me descubrí deseando repetirlo. En un pueblo como el mío, el silencio es imposible. Todo se ve, todo se escucha, todo se exagera. Y cuando alguien quiere esconder algo, los demás lo huelen como los perros huelen la tormenta antes de que llegue. Ya no eran solo murmullos en la panadería o miradas esquivas en la fuente. Eran frases directas, lanzadas con la ligereza de quien clava un cuchillo fingiendo que acaricia. «Elena, ¿qué tal el médico?», me dijo la señora Clotilde una mañana, mientras me despachaba el pan. «Bien, gracias, muy atento con todos», respondí, intentando sonreír. «Sí, con todos, pero contigo más, ¿no?», replicó, mirándome fijo a los ojos. Se me heló la sangre. Detrás de mí, dos mujeres más rieron entre dientes. En la taberna, Sergio también empezó a escuchar cosas. Lo notaba en su manera de entrar en casa, en cómo golpeaba la puerta y se sentaba sin mirarme. Una noche, mientras recogía los platos, me soltó sin levantar la vista. «En el pueblo ya hablan. Dicen que el médico y tú os veis demasiado». El plato casi se me resbala de las manos. «La gente inventa, Sergio. Tú sabes cómo son». Él me miró por fin, con los ojos turbios de alcohol pero con un fondo de lucidez que me hizo temblar. «Sí, lo sé. Y también sé que a veces inventan porque hay algo que inventar». No dijo más. Se levantó y subió a la habitación, dejándome sola con la vajilla en las manos y un miedo creciente en el pecho. Diego también lo notaba. Me lo confesó una tarde en el camino de las Hayas, donde fingíamos pasear. «Cada vez me miran más raro cuando salgo contigo. Y lo peor es que en la consulta ya no disimulan, hay pacientes que preguntan directamente por ti». «¿Y qué les dices?», pregunté, con un hilo de voz. «Que eres una mujer con dolores de cabeza. Nada más. Pero no somos buenos actores, Elena. Nos van a descubrir». Y sin embargo, mientras lo decía, me tomó de la mano, allí, en medio del camino, con los helechos como único testigo. El riesgo, en vez de frenarnos, parecía obligarnos a seguir. Esa misma semana, una vecina fue más lejos. Me crucé con ella en la plaza y, sin rodeos, soltó: «Elena, si tu marido no abre los ojos, será porque no quiere». Me quedé muda. Volví a casa con las piernas temblando, con la sensación de que cada ventana tenía ojos, cada esquina lenguas dispuestas a señalarme. Pero esa noche, mientras Sergio roncaba borracho en la cama, recibí un mensaje de Diego: «Mañana, en la consulta. Última hora». Me tumbé a su lado, mirando el techo. El pueblo podía murmurar, Sergio podía sospechar, pero yo ya no era la misma mujer apagada de antes. Y nada, ni siquiera el miedo, iba a detenerme. Sergio nunca había sido hombre de planes ni de paciencia. Su vida se resumía en la taberna, la cama y el campo cuando no había más remedio. Pero esa calma desordenada cambió en cuanto los rumores sobre mí y el médico comenzaron a ensordecerle los oídos. Lo noté en su manera de mirarme. Ya no era solo desdén o fastidio, era un escrutinio silencioso, como si midiera cada paso que daba. Preguntaba poco, pero sus silencios eran cuchillos. Y pronto descubrí que había pasado de las sospechas a la vigilancia. Una tarde cualquiera, salí de casa con la excusa de llevar huevos a mi madre. Caminé hacia la plaza y doblé por la callejuela que llevaba al consultorio. El pueblo parecía tranquilo, el eco de un martillo en alguna obra, los gritos de unos niños corriendo detrás de una pelota.
Yo llevaba el corazón desbocado, porque sabía a dónde iba en realidad, a Diego. Lo encontré esperándome junto a la puerta, fingiendo ordenar unos papeles. Apenas crucé el umbral, cerró tras de mí. El olor a desinfectante se mezclaba con el de la lluvia reciente. Apenas nos rozamos las manos, como si todo lo demás se hubiera borrado. Pero lo que no sabía era que Sergio estaba allí cerca. Más tarde lo supe, había salido de la taberna antes de lo habitual y me siguió a distancia. Con pasos torpes, escondido tras los portones, llegó hasta la plaza y se detuvo frente al consultorio. Vio la puerta cerrarse tras de mí. Se quedó observando, con los puños apretados, respirando fuerte. Dentro, yo no imaginaba nada. Diego me llevó hasta la camilla y me rodeó con los brazos. El beso fue urgente, como si supiera que el tiempo nos perseguía. Mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino de esa necesidad que ya no sabía reprimir. En ese mismo instante, Sergio avanzó hasta el portal del consultorio. Apoyó la mano en la manilla, dudando. Según me contó después Paco, el tabernero, lo vieron allí plantado, con la mirada turbia, decidiendo si entrar o no. Yo, arriba, escuché un ruido en la puerta. Me aparté de golpe de Diego, con el corazón en la garganta. Nos quedamos en silencio, conteniendo la respiración. El ruido cesó. Solo se escuchaban los pasos de alguien alejándose por la calle empedrada. ¿Has oído?, pregunté, con la voz rota. Sí, respondió Diego, tenso, mirando la puerta. Nos quedamos quietos unos segundos, sabiendo que habíamos estado a un pelo del desastre. Esa noche, cuando regresé a casa, Sergio estaba sentado en la mesa, sin la botella cerca. Tenía los ojos fijos en mí, y en esa mirada supe que ya no eran solo rumores en su cabeza. Me había visto entrar. No dijo nada. Ni un reproche, ni una pregunta. Solo silencio. Y ese silencio fue más aterrador que cualquier grito. Me acosté a su lado, sintiendo que respiraba despierto. Y supe que la sombra de mis pasos ya no era solo la del pueblo, era la de mi propio marido, siguiéndome cada vez más cerca. El silencio de Sergio era peor que sus borracheras. Desde aquella tarde en que me siguió hasta el consultorio, no volvió a reprocharme nada. No hubo discusiones, ni gritos, ni preguntas. Solo un mutismo helado que se colaba en cada rincón de la casa. Y yo sabía que ese silencio escondía algo, espera. Lo confirmé un sábado por la tarde. Sergio salió temprano de casa, supuestamente para echar una mano en la huerta de Paco, el tabernero. Me extrañó, porque hacía años que no le interesaban esas cosas. Cuando se fue, respiré con alivio, convencida de que tendría unas horas de calma. Ese mismo día había quedado con Diego. Una visita rápida en el consultorio, antes de que cayera la noche. El pueblo estaba medio vacío, la mayoría en la taberna viendo un partido o encerrados por la lluvia. Entré con cuidado, cerrando la puerta detrás de mí. Diego me esperaba, con la bata colgada en una silla y el gesto impaciente. Apenas crucé el umbral, me rodeó con los brazos. Hoy he contado los minutos, me susurró al oído. Yo sonreí, temblando, y me dejé arrastrar hacia la camilla. El mundo se redujo a su calor, a su respiración junto a la mía. Lo que no sabía era que Sergio no estaba en la huerta. Me había tendido una trampa. Más tarde supe que había hablado con Paco y le pidió que lo cubriera. Se escondió en un portal frente al consultorio, esperando, mirando la puerta. Quería pruebas, no rumores. Quería ver con sus propios ojos. Dentro, Diego y yo nos dejamos llevar. El silencio del pueblo parecía protegernos, y la confianza nos volvió descuidados. No escuchamos los pasos pesados acercándose, ni el crujido del portón al abrirse. De pronto, la manilla de la puerta giró. Nos apartamos de golpe, con el corazón en la garganta. Diego corrió a ponerse la bata, yo intenté alisar mi ropa con manos temblorosas. La puerta no se abrió del todo. Hubo un segundo de vacío, como si alguien hubiera dudado en entrar. Después,
la manilla volvió a su sitio y escuchamos los pasos alejándose. Me quedé pálida. Ha sido él, dije en un susurro. Diego me miró, tenso. ¿Sergio? Sí. Estoy segura. Nos quedamos en silencio, con el miedo pegado a la piel. Yo sentía que el aire me faltaba, que el corazón se me iba a escapar del pecho. Cuando volví a casa esa noche, Sergio estaba en la cocina, sentado en la penumbra, con la botella a medio vaciar. Me miró con una calma escalofriante y dijo: Muy atentas las consultas últimamente, ¿eh? No supe qué responder. Pasé de largo, temblando, y subí a la habitación. Esa frase no era un reproche, era una advertencia. Sabía. Y estaba esperando el momento de hacer estallar todo. La calma de Sergio era cada día más insoportable. No había insultos, no había broncas, pero cada gesto suyo era una amenaza muda. Se levantaba temprano, desayunaba en silencio y salía sin decir a dónde. Por las noches volvía cargado de vino, me miraba fijo y se dejaba caer en la silla de la cocina. Una de esas noches, al colocar yo el plato frente a él, lo empujó a un lado con brusquedad. Me miró directo a los ojos, con una claridad que el alcohol no había conseguido nublar. Dime, Elena, dijo con voz grave. ¿Qué te da el que yo no? Me quedé helada. El cuchillo que tenía en la mano para cortar el pan tembló entre mis dedos. No sé de qué hablas, intenté evadir, pero mi voz se quebró en la última sílaba. Él golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar el vaso de vino. No me mientas. Te he visto entrar en su consulta. Te he visto salir con el pelo revuelto, con la cara que yo ya no recuerdo haberte visto nunca. ¿Qué te da ese médico? Sentí las lágrimas subir, pero las contuve. Bajé la mirada y susurré. Atención. Escucha. Una mirada limpia. Sergio soltó una carcajada amarga. ¿Atención? ¿Escucha? ¿Eso buscas? Se inclinó hacia mí, con el aliento espeso a vino. Yo soy tu marido. No él. Me eché atrás, con el corazón encogido. No sabía si llorar, gritar o confesarlo todo. Al final, las palabras se me escaparon sin que pudiera detenerlas. No lo planeé, Sergio, pero pasó. Y ya no puedo negarlo. El silencio que siguió fue peor que cualquier golpe. Sergio me miró fijo, con los ojos húmedos de rabia, y después se levantó bruscamente, tirando la silla al suelo. Caminó tambaleante hacia la puerta. Esto no se queda así, dijo antes de salir, cerrando de un portazo. Me quedé sola en la cocina, con el vaso roto en el suelo y el eco de sus palabras latiendo en mi pecho. Sabía que la tormenta había comenzado. Y que lo que viniera después sería definitivo. Subí a la habitación, temblando, con la certeza de que aquella noche había cruzado otra frontera, ya no eran rumores, ni sospechas, ni insinuaciones. Era la verdad desnuda en la mesa. No hubo marcha atrás. Después de aquella cena rota, Sergio dejó de ocultar la tormenta que llevaba dentro. Ya no era el silencio frío, era la furia abierta, la rabia contenida de un hombre que se siente humillado. Lo supe al día siguiente, cuando regresé del mercado y no lo encontré en casa ni en la taberna. Nadie sabía decirme dónde estaba, hasta que Mariluz, la del estanco, me lo soltó con media sonrisa. Lo vi cruzar la plaza con paso firme, directo al consultorio del médico. El corazón me dio un vuelco. Corrí hasta allí, pero llegué tarde. La puerta estaba abierta, y las voces ya se escuchaban desde fuera. Tú. Bramaba Sergio. Has metido tus manos en lo que no te pertenece. Me asomé y lo vi, Sergio, rojo de ira, tambaleándose de vino pero con una lucidez salvaje, tenía a Diego frente a frente. Diego no retrocedía, lo miraba con calma, con la mandíbula apretada. Sergio, cálmate, decía. No es el lugar ni la forma. El lugar es cualquiera y la forma es esta. Respondió mi marido,
golpeando la mesa con tanta fuerza que los papeles se desparramaron. «Tú me has robado a mi mujer». Entré de golpe, temblando. «Sergio, por favor. Baja la voz». Él se giró hacia mí con los ojos encendidos. «¿Y aún tienes el descaro de defenderlo delante de mí? Mírate, Elena. Ya ni siquiera disimulas». Las lágrimas me quemaban los ojos. «Ya no hay nada que disimular», susurré. Esa frase fue como una chispa en un barril de pólvora. Sergio levantó la mano, no para golpearme, sino para señalarme con un dedo que temblaba. «Lo perderás todo. Y cuando lo pierdas, ese médico se cansará de ti como de cualquier otra». Diego dio un paso adelante, firme. «Conmigo no la amenazas más. Ni aquí ni en su casa». Los dos se quedaron frente a frente, respirando agitados, como dos toros a punto de embestir. Yo me interpuse entre ellos, rogando. «Basta ya. No habrá ganador en esta pelea». Sergio me miró por última vez, con una mezcla de furia y dolor que nunca olvidaré. Luego salió dando un portazo que hizo retumbar las paredes. Me quedé en la consulta, con el cuerpo en un temblor imposible de contener. Diego me tomó de los hombros y susurró. «Ya no hay marcha atrás, Elena. Ahora todo está a la vista». Lo abracé con desesperación. Sabía que el pueblo entero lo sabría en cuestión de horas. Y que mi vida había cambiado para siempre. No habían pasado ni 24 horas del enfrentamiento en la consulta y el pueblo entero ya lo sabía. En San Román, una palabra dicha en voz alta en la plaza se convierte en sermón antes de la caída del sol. Al día siguiente, cuando salí a comprar pan, sentí el peso de las miradas. La señora Clotilde cuchicheaba con otra mujer y ambas callaron al verme. En el estanco, Mariluz me atendió con la cortesía de siempre, pero en sus ojos brillaba una curiosidad feroz. Hasta los niños, jugando a la pelota en la plaza, bajaron la voz cuando pasé cerca. La historia había corrido como pólvora: la mujer de Sergio se acuesta con el médico. Algunos añadían detalles inventados, que me veían salir de su casa al amanecer, que Diego había prometido dejar a su mujer, que Sergio nos había sorprendido en pleno acto. Nadie sabía lo que realmente había pasado, pero todos hablaban como si hubieran estado allí. En la taberna, Sergio encontró su escenario. Lo supe porque Paco, el tabernero, me lo contó después. Esa noche, entre tragos, levantó la voz para que todos escucharan. «Que lo sepa el pueblo entero. Ese médico de ciudad me ha robado a mi mujer». Hubo murmullos, risas nerviosas, algún gesto de compasión. Pero lo que Sergio quería era venganza, y el alcohol le dio el valor que la sobriedad no encontraba. Mientras tanto, yo me refugiaba en casa, con las contraventanas cerradas. Solo salía lo imprescindible, y aún así las miradas me seguían. En la iglesia, el cura me saludó con un «que Dios te guíe», demasiado cargado de intención. En el mercado, la verdulera me atendía de forma seca, sin el mínimo gesto de amabilidad de antes. Diego tampoco lo tenía fácil. En la consulta los pacientes lo recibían con desconfianza. Algunos lo miraban como si fuera un intruso indecente. Otros, los más mayores, murmuraban que no duraría mucho en el pueblo con tanto escándalo. Una tarde nos vimos en el camino de las Hayas. Me abrazó con fuerza, y en su voz había rabia y ternura mezcladas. «Te están crucificando, Elena». «Nos están crucificando a los dos», respondí. «Pero yo lo soporto. Lo que no soporto es verte así». Me acarició el rostro, y en ese instante comprendí que, aunque el pueblo entero nos juzgara, lo único real era ese abrazo. Al volver a casa, encontré a Sergio en el sofá, con la botella casi vacía. Me miró con ojos vidriosos y dijo, en voz baja: «Eres la comidilla del pueblo. Y lo peor es que parece que te da igual». No respondí. Porque, en el fondo, algo en mí ya no pertenecía a ese pueblo ni a esa casa. Pertenecía a otra vida que estaba naciendo en medio del escándalo. El escándalo ya no era un murmullo, era una campana repicando a todas horas.
El pueblo entero hablaba de nosotros y, aunque Diego y yo intentábamos mantener la calma, sabíamos que lo que realmente podía derrumbarlo todo aún estaba pendiente, su esposa. Hasta entonces, ella no había aparecido mucho en el pueblo. Se decía que seguía en Oviedo, cerrando cursos en el instituto donde daba clases. Pero, a finales de mes, volvió definitivamente, cargada de maletas y con la firmeza de quien sabe que llega a terreno nuevo. Su presencia removió las aguas aún más. Si los rumores ya eran intensos, ahora se alimentaban del morbo. La mujer legítima del médico vivía bajo el mismo techo que él, mientras todo el pueblo hablaba de su relación con otra. Diego me citó una tarde en el camino de las Hayas. Lo encontré con el gesto más grave que le había visto nunca. No puedo seguir ocultándoselo, me dijo sin rodeos. Ella lo sabe. No del todo, pero lo presiente. Y yo no soy un hombre para medias verdades. Me quedé helada. Si se lo dices, será el final. Te pedirá que te marches del pueblo, o peor, que me dejes. Él me tomó las manos con fuerza. Elena, el final ya está aquí. Lo único que queda es decidir cómo lo enfrentamos. Pasó la noche en vela, y al día siguiente, tal como prometió, habló con ella. Yo no estuve, pero me lo contó después, con cada palabra aún temblando en su voz. Se lo dije sin adornos, que te amaba, que no era un capricho, que no podía fingir más. Ella me miró en silencio, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. No me insultó, no me golpeó. Solo me dijo, eres un hombre muerto para mí, Diego. Haz lo que quieras, pero no vuelvas a decir mi nombre en este pueblo. Se quedó callado un momento, con los ojos perdidos en el horizonte. Hizo la maleta esa misma tarde y regresó a Oviedo. Creo que no volveré a verla. Lo escuchaba con el corazón encogido. La libertad que habíamos deseado se sentía de pronto como un salto al vacío. Él había quemado un puente, y conmigo no quedaba otra que avanzar. Pero esa confesión no fue un secreto, en los pueblos nada se guarda. Bastó con que la mujer de Diego se marchara en un taxi para que todo el pueblo supiera que el médico había elegido quedarse conmigo. Y si antes éramos tema de murmuración, ahora nos convertimos en espectáculo abierto. En casa, Sergio estalló. No hubo golpes ni gritos, pero sí una sentencia helada. Ya no eres mi mujer. No quiero verte aquí mañana. Esa noche recogí mis cosas en silencio. Mi hija dormía en la habitación de al lado, ajena al torbellino. Me quedé un rato junto a su cama, acariciando su pelo, preguntándome qué pensaría de mí cuando creciera y escuchara lo que el pueblo contaba. Al día siguiente crucé la calle con una maleta pequeña y el corazón latiendo como un tambor. Toqué la puerta de la consulta de Diego. Él me abrió y me abrazó como quien recibe a un náufrago. Ahora ya no hay marcha atrás, me dijo al oído. Yo asentí. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que lo prohibido se había convertido en destino. Mudarse con Diego fue como cambiar de piel. Dejé atrás la vieja casa de piedra con las contraventanas que siempre chirriaban, los ronquidos de Sergio y el olor constante a vino. Crucé el umbral del consultorio, que él había adaptado con unas habitaciones arriba, y por primera vez sentí que estaba entrando en un lugar que podía llamar hogar. Los primeros días fueron un torbellino de emociones. Él se esforzaba en hacerme sentir cómoda, compró flores para la mesa, me dejó un espacio en su escritorio para mis libros, incluso pintó la habitación de un tono cálido, para que sientas que esto es tuyo también, dijo. Me abrazaba cada mañana como si temiera que desapareciera. Pero el pueblo no lo veía igual. Los murmullos se hicieron más crueles. Cuando iba al mercado, las mujeres se apartaban o bajaban la voz de golpe. En la iglesia, el cura nos dedicó un sermón indirecto sobre la fidelidad y el pecado. Hasta los niños, con su crueldad inocente, gritaban cosas a mi paso. Diego lo soportaba con entereza. En la consulta atendía a todos con la misma calma, incluso a quienes lo miraban con desprecio. Pero por las noches, cuando cerrábamos las persianas y nos quedábamos en silencio, me confesaba lo duro que era. Me miran como si fuera un ladrón, me dijo una vez.
Y lo que no entienden es que lo único que robé fue la oportunidad de sentirme vivo. Yo lo acaricié, con lágrimas en los ojos, porque esa frase era también la mía. En medio de todo ese rechazo, nació un deseo nuevo, formar una familia juntos. No bastaba con compartir cama y techo, queríamos un hijo, un símbolo de que nuestro amor, tan cuestionado por todos, podía dar vida. Cada intento era un ritual de esperanza. Me descubrí contando días, observando calendarios, escuchando mi propio cuerpo como nunca antes. Diego me abrazaba después, sonriendo con ternura, y murmuraba: «Ya llegará. Lo conseguiremos». Pero las semanas pasaban y nada ocurría. Cada mes era un golpe silencioso. Yo me miraba al espejo preguntándome si era culpa mía, si la vida me castigaba por mis elecciones. Hasta que una noche, mientras cenábamos, Diego me tomó la mano y me miró con una seriedad distinta. «Elena, hay algo que nunca te conté». El silencio se alargó. Sentí el aire espesarse en mis pulmones. Hace años tuve un problema médico. Nada grave, salvo que me dejó con pocas posibilidades de ser padre. No quise decírtelo antes porque pensé que el amor nos bastaría. Pero ahora sé que tenías derecho a saberlo. Las palabras me atravesaron como un cuchillo. Bajé la mirada, con lágrimas rodando por mis mejillas. Él apretó mi mano con fuerza. Sé que es un golpe, pero no quiero que lo veas como una condena. Podemos ser felices igual. Lo abracé con el alma rota y al mismo tiempo llena. Porque lo que sentía por él no dependía de hijos ni de miradas del pueblo. Era un amor nacido en lo prohibido, sostenido en lo difícil. Y aunque doliera, sabía que esa era la vida que había elegido. Aceptar las palabras de Diego no fue sencillo. Por las noches, cuando él dormía a mi lado, yo me quedaba despierta mirando el techo, imaginando una cuna vacía en la esquina de la habitación, escuchando en mi mente los llantos de un bebé que nunca llegaría. El deseo de ser madre, que había nacido tímidamente entre la esperanza de los días, se volvió un vacío que me dolía como una herida abierta. En el pueblo, las mujeres me miraban con ojos inquisitivos. Algunas, con sorna, dejaban caer frases envenenadas cuando me cruzaba con ellas en la fuente. «Mira, ahí va la del médico. Tanto alboroto, y al final ni hijos tiene». Otras bajaban la voz, como si yo fuera un castigo andando. El rechazo me golpeaba cada día, pero lo que más dolía era la semilla de duda que empezaba a crecer dentro de mí. Me preguntaba si había hecho bien, si había cambiado una vida, por muy vacía que fuese, por otra aún más difícil, cargada de soledad compartida y de reproches ajenos. Diego lo notaba. Una noche, mientras recogíamos la mesa, me detuvo tomándome de las muñecas. «No me mires como si yo fuera la causa de tu tristeza, Elena». «No eres tú», respondí, con lágrimas contenidas. «Es todo esto. El pueblo, las miradas, las palabras, y ahora esto de no poder tener hijos». Se quedó en silencio, apretando los labios. Luego me abrazó con fuerza. «Quizá no podamos ser padres, pero eso no significa que nuestra vida no tenga sentido. Podemos viajar, podemos ayudarnos el uno al otro. Podemos sobrevivir juntos». Lo decía con sinceridad, pero en su voz había un matiz de dolor que no podía ocultar. La tensión se acumulaba. En el mercado, algunas mujeres dejaron de atenderme. La panadera, que toda la vida me había guardado hogazas calientes, ahora me entregaba el pan frío, sin sonreír. La iglesia se volvió un lugar imposible. El cura hablaba de fidelidad y de las consecuencias de los pecados en cada sermón, y aunque nunca me nombraba, todos giraban la cabeza hacia mí. Una tarde, al volver de comprar, encontré a Sergio en la plaza. Estaba sentado en un banco, con una botella medio escondida entre las piernas. Me miró con una sonrisa amarga. «Ya ves, Elena. Lo dejaste todo por él, y ni hijos te puede dar». Sentí que la sangre me hervía. «Al menos me da lo que tú nunca supiste, respeto». Me giré y caminé con el corazón latiendo a golpes, mientras las carcajadas de Sergio se mezclaban con las voces de los vecinos.
Esa noche me derrumbé en brazos de Diego. Lloré en silencio, sin poder parar, y él solo me acarició el cabello, repitiendo una y otra vez: te tengo a ti, y con eso me basta. Y aunque quería creerle, en lo más profundo de mí la herida seguía sangrando, la de un futuro que ya no tendría, y la culpa constante de haber elegido este camino. El vacío de no poder tener hijos se fue transformando en una losa. Cada mañana, cuando me levantaba, sentía que el aire del pueblo me pesaba más que la montaña que lo rodeaba. El rechazo era ya una costumbre, las vecinas que giraban la cara, los hombres que bajaban la voz cuando yo pasaba, los niños que reían con crueldad inocente. No éramos parte de aquel lugar, éramos una cicatriz en medio de su piel. Una tarde, volviendo del mercado con las bolsas casi vacías, porque incluso los tenderos me atendían a desgana, entré en casa con lágrimas contenidas. Diego me vio y dejó a un lado los papeles que revisaba en la mesa. Ya no podemos seguir aquí, Elena, dijo, casi adivinando lo que traía en el rostro. Me senté frente a él, exhausta. A veces pienso que si nos marcháramos, si empezáramos en otra parte, tal vez podríamos respirar de nuevo. Él asintió despacio. Lo he pensado también. Tengo un viejo colega en Gijón que podría recomendarme para un puesto en una clínica. No sería fácil, pero sería un comienzo. Esa palabra, comienzo, me hizo llorar. Era como si mi cuerpo supiera que en aquel pueblo no quedaba nada por empezar. Todo era un final constante, un juicio perpetuo. Sin embargo, no todos lo veían así. Sergio, que aún deambulaba entre la taberna y la plaza, parecía disfrutar de cada herida que me infligía el pueblo. Me lo encontré una noche frente a la iglesia, apoyado en el muro. ¿Te vas ya?, me preguntó con sorna. Bien harías. Aquí nunca serás más que la mujer que me engañó con el médico. No respondí. Seguí caminando, aunque sus palabras me persiguieron hasta la puerta de casa. Dentro, Diego intentaba mantenerme firme. Me hablaba de nuevos horizontes, de empezar lejos de las montañas que nos ahogaban, de construir algo aunque no fuera con hijos, pero sí con nosotros. Y yo quería creerle. Sin embargo, una parte de mí aún se resistía. Porque marcharse significaba aceptar la derrota. Significaba dejar a mi hija con Sergio, a mis raíces, a mi madre en el pueblo vecino. ¿Podía arrancarme de todo eso sin sentir que me partía en dos? Esa noche, mientras me acurrucaba contra el pecho de Diego, pensé que tal vez el amor no bastaba si el mundo alrededor se empeñaba en destruirlo. Y me pregunté si realmente era posible huir de las piedras que uno mismo había arrojado al agua. El ambiente en San Román se había vuelto irrespirable. Cada salida a la plaza era una prueba de resistencia. Las mujeres que antes compartían conmigo confidencias en la fuente ahora me miraban con desdén. Los hombres que se dejaban atender por Diego lo hacían sin confianza, con frases cortas, como si soportaran su presencia solo por necesidad. El cura volvió a dedicar un sermón a la fidelidad, y aunque nunca pronunció mi nombre, las miradas en los bancos de madera hicieron que me encogiera en silencio. Una noche, después de una jornada particularmente dura, me derrumbé en la mesa de la cocina. Diego, cansado también de su propia batalla diaria, se sentó frente a mí y me tomó las manos. No podemos seguir así, Elena. Esto no es vida. ¿Y qué otra cosa podemos hacer?, pregunté, con la voz quebrada. Irnos. Esa palabra, tan sencilla, fue como abrir una ventana en una habitación sin aire. Lo miré a los ojos y vi que hablaba en serio. Tengo un colega en Gijón, me explicó. Me escribió hace unos días preguntando si estaría dispuesto a trabajar en una clínica privada. No lo había considerado en serio, hasta ahora. El corazón me dio un vuelco. Irnos significaba empezar de nuevo, pero también dejarlo todo, mi casa, mi familia, mi hija que vivía con Sergio. Cerré los ojos, sintiendo como las lágrimas corrían por mis mejillas. ¿Y ella?, susurré, pensando en mi niña. Podremos verla. La distancia no será un muro. No digo que sea fácil, Elena, pero aquí solo queda dolor.
Esa noche no dormí. Escuchaba la respiración tranquila de Diego a mi lado mientras mi mente repasaba cada recuerdo del pueblo, las montañas, el olor a leña en invierno, las risas de mi hija en la plaza, y también las miradas cargadas de odio, las palabras susurradas, las piedras invisibles que nos arrojaban todos los días. Al amanecer, la decisión estaba tomada. Me levanté, abrí las contraventanas y miré el pueblo todavía dormido. Ya no lo sentía mío. Nos vamos, le dije a Diego cuando despertó. Él me abrazó en silencio. Por primera vez en meses, vi en sus ojos algo parecido a esperanza. A partir de ese día, cada momento se volvió preparación secreta. Yo guardaba dinero en un sobre escondido entre las sábanas. Diego hacía llamadas discretas, hablaba en voz baja cuando decía, sí, en un mes estaremos allí. Vivíamos como fugitivos dentro de nuestra propia casa, con la certeza de que pronto saldríamos por la puerta para no volver jamás. El pueblo podía señalarnos todo lo que quisiera. Pero yo ya había dado el paso. San Román había dejado de ser mi hogar. Los días de preparación eran como caminar sobre un cristal fino. Diego y yo hablábamos en susurros, nos mirábamos con complicidad furtiva, guardábamos cosas en maletas pequeñas que escondíamos bajo la cama. El plan estaba claro. En una semana saldríamos hacia Gijón, dejaríamos atrás San Román y todo su veneno. Pero el destino, como tantas veces, tenía otros planes. Una tarde, al regresar de la fuente, encontré la puerta de casa entreabierta. El corazón me dio un vuelco. Entré y vi a Sergio sentado en la cocina, con una botella medio vacía y una maleta abierta sobre la mesa. La mía. Mis vestidos, mis pañuelos, incluso el sobre con dinero que había guardado entre las sábanas estaban desparramados frente a él. Me miró con los ojos inyectados en sangre, una mezcla de vino y furia. ¿Así que es cierto?, dijo con la voz ronca. ¿Te vas con él? Me quedé paralizada. Quise responder, pero las palabras no salían. Sergio se levantó de golpe, tirando la silla. ¿Con ese? ¿Con el que me robó a mi mujer, con el que hizo de mí el hazmerreír del pueblo? Sergio, intenté calmarlo. Ya no hay nada entre nosotros. No lo entiendes, yo necesito otra vida. Él golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar los platos. ¿Otra vida? ¿Y qué pasa con la nuestra? ¿Qué pasa con nuestra hija? ¿La dejas conmigo mientras tú te escapas con tu médico? Sus palabras me desgarraron. Quise decirle que no la dejaba, que siempre estaría con ella, pero sabía que en aquel momento cualquier explicación sonaba a traición. Justo entonces, la puerta volvió a abrirse. Diego entró, con el maletín aún en la mano. Se detuvo al ver la escena, Sergio, rojo de rabia, yo con lágrimas en los ojos, la maleta abierta en la mesa. Así que aquí está el héroe, escupió Sergio, avanzando hacia él. El gran médico que cura dolores ajenos pero destroza casas. Diego lo miró con calma, aunque su voz temblaba de tensión. No vine a destruir nada, Sergio. Vine a amar a una mujer que llevaba demasiado tiempo muerta en vida. El golpe llegó sin aviso. Sergio le lanzó un puñetazo que lo hizo tambalearse. Diego no respondió con violencia, se mantuvo firme, sujetando su brazo. Basta, dijo con firmeza. No soy tu enemigo, aunque quieras verlo así. Me quitaste todo. Rugió Sergio, soltándose. ¿Y ahora quieres llevártela? Me interpuse entre los dos, gritando. Ya basta. No hay nada más que discutir. Sergio, lo nuestro acabó hace mucho. Y tú lo sabes. El silencio cayó como un martillo. Sergio me miró con los ojos vidriosos, respirando agitado. Luego dio un paso atrás, tomó la botella y, antes de salir tambaleándose por la puerta, murmuró. Idos al demonio los dos. Cuando la puerta se cerró, la cocina quedó en un silencio abismal. Diego me abrazó, temblando. Yo sentí que todo se había roto definitivamente, el matrimonio, las máscaras, las últimas excusas.
No había marcha atrás. Lo que quedaba ahora era la huida. El pueblo amaneció con un silencio extraño el día en que decidimos marcharnos. Ni las campanas repicaron con la misma fuerza ni los gallos cantaron con el mismo brío. O tal vez era yo la que escuchaba todo diferente, sabiendo que esas montañas, esas piedras y esas calles de tierra iban a quedar atrás para siempre. Habíamos decidido salir al amanecer, cuando menos ojos hubiera en las ventanas. Diego cargó las maletas en su coche gris, el mismo que tantas veces lo había llevado de Oviedo al consultorio. Yo me movía por la casa como una sombra, recogiendo lo imprescindible, tocando con la mirada los rincones donde había vivido años de silencio, de rutina y de heridas. Lo más difícil fue despedirme de mi hija. La encontré dormida, con la respiración tranquila, ajena al terremoto que sacudía nuestra vida. Me senté a su lado, acaricié su pelo y le susurré: «Siempre voy a estar contigo, aunque no me veas cada día. Siempre». Las lágrimas me nublaban la vista, pero no la desperté. No quería que sus ojos inocentes fueran la última imagen de mí en este pueblo marcado por los juicios. Sergio la cuidaría, con todos sus defectos, era su padre, y yo sabía que no podría arrebatársela sin destruirla a ella también. Salimos por la puerta trasera, con la primera luz del día. El pueblo estaba quieto, pero aún así, al pasar frente a la plaza, vi una cortina moverse y supe que alguien nos observaba. En San Román nadie se va sin dejar huella, ese día nuestra huella fue el escándalo que se convirtió en despedida. Diego me tomó de la mano mientras el coche avanzaba por la carretera estrecha que serpenteaba entre las montañas. No hablamos mucho. Él apretaba el volante, yo miraba por la ventana como el paisaje que había sido mi mundo se hacía más pequeño con cada curva. Cuando dejamos atrás el cartel de salida del pueblo, suspiré con una mezcla de alivio y dolor. Sentía que arrancaba de mí una raíz vieja, una parte de mi vida que había sido mía aunque estuviera llena de sombras. «Lo logramos», susurró Diego, sin apartar la vista de la carretera. Lo miré y asentí. Sí, habíamos cruzado la línea. Ahora nos esperaba otra vida en Gijón, un lugar donde nadie nos señalaría por la calle, donde podríamos caminar de la mano sin escondernos, donde tal vez, aunque no pudiéramos tener hijos, construiríamos una historia distinta, hecha de libertad y de amor. Y mientras el sol se levantaba detrás de las montañas, comprendí que lo que dejaba atrás no era solo un pueblo, era la mujer que había sido, la esposa sometida al silencio y al alcohol. Lo que llevaba conmigo era otra versión de mí misma, nacida entre el riesgo y el deseo. San Román quedaba atrás. Delante, por primera vez, se abría un camino que era solo nuestro. Gijón nos recibió con olor a salitre y con un bullicio que me resultaba extraño. Después de años de vivir en un pueblo donde todos se conocían y todo se comentaba, aquella ciudad costera parecía otro mundo, calles anchas, tiendas abiertas hasta tarde, cafés llenos de desconocidos que no preguntaban quién eras ni de dónde venías. Alquilamos un pequeño piso cerca del puerto. No tenía nada de lujoso, paredes blancas con humedad en las esquinas, muebles prestados por un colega de Diego, un balcón diminuto con vistas al mar lejano. Pero para nosotros fue un refugio. Yo lo sentía como una frontera nueva, un lugar donde nadie conocía nuestros secretos. Diego empezó a trabajar casi enseguida en la clínica privada que le había prometido su amigo. Allí lo respetaban, lo miraban como a un profesional, no como al hombre envuelto en un escándalo. Volvía cansado, pero con una serenidad que no le había visto en meses. Yo, en cambio, tardé más en encontrar mi lugar. Pasaba las mañanas paseando por las calles, entrando en las tiendas, respirando el aire del mar. A veces me sorprendía pensando en San Román, en las montañas que me habían visto crecer. Echaba de menos a mi hija con un dolor que me atravesaba. Hablábamos por teléfono siempre que podía, y cuando escuchaba su voz alegre, intentaba no llorar. Le prometía que pronto la vería, que no estaba tan lejos. En las noches, Diego y yo cenábamos juntos en el balcón. Brindábamos con vino, curiosa ironía, y hablábamos de futuro. Queríamos reconstruirnos desde cero, pero la herida de no poder tener hijos estaba ahí, latente. A veces, cuando me veía triste, él me acariciaba la mano y decía:
Podemos vivir otras vidas. Viajar, aprender, ayudarnos el uno al otro. No necesitamos nada más. Yo sonreía, aunque por dentro me costaba creerlo. Una parte de mí seguía soñando con una cuna vacía en aquel piso pequeño. Con el tiempo, empezamos a integrarnos un poco más. Conocí a una vecina, Clara, que me invitaba a tomar café y me hablaba de su vida sin hacerme preguntas incómodas. Fue la primera persona en meses que me trató como a alguien normal, sin sombra de juicio. Esa normalidad me supo a gloria. Pero también hubo dificultades. A veces escuchaba como en el trabajo de Diego lo llamaban el forastero, con un tono que me recordaba demasiado al pueblo. Y más de una noche lo vi llegar con los hombros cargados de tensión, como si llevara encima el peso de demostrar cada día que merecía estar allí. Una tarde, caminando juntos por la playa de San Lorenzo, me detuve mirando el horizonte. ¿Crees que aquí podremos empezar de verdad?, le pregunté. Diego me rodeó con su brazo y asintió. No sé si será fácil, Elena. Pero por primera vez, siento que el camino es nuestro. Lo abracé con fuerza, dejando que la brisa marina me despeinara. No sabía qué nos esperaba, pero sí sabía algo: habíamos cruzado demasiadas tormentas para rendirnos ahora. El piso de Gijón empezaba a sentirse como un hogar, pero había un vacío que ninguna ciudad podía llenar: mi hija. Vivía con Sergio en San Román, y aunque él nunca me negó el contacto, cada llamada estaba cargada de silencios tensos. ¿Cómo estás, cariño?, le preguntaba cada noche, intentando que mi voz sonara alegre. Bien, mamá. Hoy jugamos en la plaza y papá me compró un helado, respondía ella, con esa inocencia que me partía el alma. Después venía el silencio. Sabía que Sergio estaba allí, escuchando al otro lado, sin decir palabra. Nunca interrumpía, pero su presencia se sentía como una sombra en la línea. Diego me animaba a visitarla, aunque sabía que el regreso al pueblo sería doloroso. La primera vez que lo hice, todo fue como lo imaginaba: miradas clavadas en mi espalda, susurros que me seguían por la plaza, viejos conocidos que fingían no verme. Sergio me recibió en la puerta de su casa con los labios apretados, sin invitarme a entrar. «Tienes 2 horas», dijo, apartándose para que pasara. Esas 2 horas las pasé abrazada a mi hija, contándole historias, jugando con sus muñecas, fingiendo que nada había cambiado. Pero al salir, el corazón me dolía como si me lo arrancaran de cuajo. En Gijón, Diego me esperaba con paciencia. ¿Cómo ha ido? Yo me derrumbaba en sus brazos, incapaz de poner en palabras la mezcla de amor y culpa que me atravesaba. El recuerdo del pueblo seguía persiguiéndome. Por las noches soñaba con las montañas, con las calles empedradas, con las voces que me juzgaban. Y siempre, detrás de todo, la figura de Sergio, borroso entre la taberna y la sombra de un banco en la plaza. Diego intentaba distraerme con planes nuevos: paseos por la playa, escapadas de fin de semana, cenas en restaurantes donde nadie nos conocía. Pero incluso en medio de esa nueva vida, yo llevaba conmigo la herida abierta de una madre separada de su hija y el eco de un pasado que se negaba a morir. Una noche, después de colgar el teléfono tras hablar con la niña, me quedé en silencio, mirando el balcón iluminado por la luna. Diego se acercó y me rodeó con los brazos. «Lo lograremos, Elena», susurró. «Un día ella entenderá». Lo abracé con fuerza, deseando creerle. Pero en mi interior sabía que, aunque huyera 1000 veces, San Román seguiría viviendo en mí, con sus juicios, sus fantasmas y sus heridas. El tiempo, que tantas veces había sido enemigo, empezó a volverse un bálsamo. En Gijón ya no nos miraban como en San Román, aquí éramos ampliamente Elena y Diego, una pareja más caminando de la mano por la playa de San Lorenzo o tomando café en una terraza sin miedo a los cuchicheos. No era una vida perfecta. Había heridas que no cicatrizaban del todo. Yo seguía llevando conmigo la ausencia de mi hija, ese hilo invisible que me unía a ella y que se tensaba con cada llamada, con cada visita breve al pueblo. Diego, por su parte, cargaba con la culpa silenciosa de no poder darme un hijo. A veces lo encontraba mirando el vacío, y yo sabía que pensaba sin que lo dijera.
Pero aprendimos a sostenernos en lo que sí teníamos. En las mañanas tranquilas, en las risas que aún sabíamos compartir, en la libertad de no escondernos más. Era una paz imperfecta, pero paz al fin. Un domingo al atardecer, caminamos por el puerto viendo los barcos volver. Me detuve de pronto y lo miré. ¿Te arrepientes?, le pregunté, con esa pregunta que siempre me rondaba y que nunca me había atrevido a hacer. Diego me sostuvo la mirada con serenidad. De lo único que me arrepiento es de no haberte encontrado antes. Sonreí, con lágrimas en los ojos. Porque entendí que, aunque nuestra historia hubiera nacido del error y del escándalo, lo que teníamos ahora era real. Y tal vez eso era suficiente. Al volver al piso, abrí la ventana y dejé que la brisa marina llenara la habitación. Respiré hondo, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo no necesitaba justificarme. Lo que había vivido en San Román, con Sergio, con el pueblo entero, con el peso de las miradas y los juicios, no podía borrarse. Pero tampoco quería borrarlo. Era parte de mí, parte del camino que me había traído hasta aquí. Me giré hacia Diego y lo abracé. En su calor, en su silencio, comprendí que la felicidad no siempre llega como un rayo, sino como una calma que poco a poco se abre paso después de la tormenta. Y supe que, aunque las cicatrices permanecieran, habíamos aprendido a vivir con ellas. Y eso también era una forma de paz. Así terminó mi historia, con pérdidas y con cicatrices, pero también con una nueva oportunidad de vivir en libertad. Aprendí que el amor a veces llega en los lugares más prohibidos y que, aunque el precio sea alto, siempre merece la pena escuchar al corazón. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, comparte tu opinión en los comentarios y acompáñame en más relatos donde la vida, con sus giros y pasiones, siempre nos sorprende.